Buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Libre, el programa de entrevistas de Prensa Libre. En esta ocasión queremos tocar el tema de Internet y su rol en la sociedad. Para ello hemos invitado a Wendy Ruiz, directora comercial de la agencia digital Milk and Cookies, y aparte hemos invitado a Silvia Trujillo, socióloga de la Universidad Rafael Andívar. Me acompaña también Betsabe Méndez, administradora de las redes sociales de Prensa Libre. A todas muchas gracias por estar acá con nosotros. Quería preguntarles a ambas, ¿cómo ven ese fenómeno de que Internet ahora se ha vuelto un nicho para generar movimientos sociales? ¿Empiezo yo? Sí. Yo lo veo como algo muy natural, porque es un comportamiento que viene ya con la gente. Ahora, pues redes sociales es algo como respirar. Entonces, dependiendo para qué uso nosotros le demos, es a cómo va a ir y realmente es una forma de expresión muy natural, como ahora como hablar. Para mí es eso. Sí, yo agregando un poco a lo que decía Wendy, creo que efectivamente es como expresión de estos tiempos, ¿no? De la contemporaneidad, y ocupa en todo caso el lugar que han ido ocupando otros medios de comunicación en términos históricos, ¿verdad? En algún momento fue el auge de la radio, fue el auge de la tele, y en este caso yo interpreto el Internet, y no yo, varios autores y autoras, efectivamente como un medio, como un canal, ¿verdad? Los usos y las apropiaciones que los sectores sociales diversos le hagan de ese medio es justamente lo que les va a ir cambiando las características. Siempre en todo este tema de los movimientos sociales, ¿cree que las personas logran tener impacto y hacerse escuchar? Hay gente que dice que, bueno, como está sentado atrás de su escritorio y manda el mensaje, se queda en internet por ahí navegando. ¿Creen que sí va a tener esto el impacto de generar cambios? Bueno, hay debates teóricos que se han producido al respecto. Yo creo que, digamos, por un lado no hay que armar un mito de las redes sociales o de las nuevas tecnologías, el Internet, etcétera. Creo que sí, efectivamente han propiciado una nueva mediación social y que de alguna forma, otra vez, da lugar a que, por ejemplo, los sectores poblacionales más jóvenes que ya no veían un medio legítimo, por ejemplo, la política como un medio legítimo, los partidos políticos como un medio legítimo, utilizan las redes sociales, Internet, los espacios de las comunidades virtuales, etcétera, como justamente un espacio de participación social. Ahora, en todo caso, yo creo que es importante analizar ese contexto, ¿verdad? En un contexto donde hay crisis de la legitimidad de las otras vías de representación, el Internet tiene, o las redes sociales, las nuevas tecnologías, para no condicionarlo solo a Internet, tienen la potencialidad, es decir, pero no, yo creo que, insisto, que no hay que transformarlo en un mito y creer que el Internet o las redes sociales pueden ser como la nueva Ágora, ¿verdad? O como que es la solución de todo, sino efectivamente yo sí creo que efectivamente es una herramienta. No sé, Volviendo un poquito a lo que tú decías de cómo esto nos puede llevar a crear un impacto, o no que nuestro mensaje se quede por ahí perdido porque solo lo mandé y a ver qué pasa. Lo que sucede, siento yo, es que sí, las redes sociales nos van a servir para muchas cosas dependiendo de cómo las usemos. Si hay algún tema en el que yo creo y organizo una causa o me uno a una causa, ya estoy haciendo un poquito más de sentido. Así solamente tiro un pensamiento por ahí, un tweet, y ahí se quedó. Pero también empezamos a ver, si lo empezamos a ver desde organizaciones un poquito más arriba de lo que opine la sociedad, empiezas a ver los trending topics. Entonces empiezas a ver cómo se va moviendo un poquito los temas, los intereses o lo que está más candente, por decirlo así. Si también la gente empieza, como decía yo, a buscar causas, a unirse, ahí vamos a empezar a ver impactos, que como en otros países ha sucedido, como casos como Egipto, en donde la gente sí utiliza los medios sociales, porque no hay otro medio de expresión, y logran un cambio. Sí se logra, pero se organizan, no solamente hablan, se organizan también. Entonces hay que buscar el utilizar los medios para lo que uno quisiera, y pues evidentemente mejor si es por el bien de algo, una causa común, que todos estemos mejor. Eso es lo que yo pienso. Sí, detrás de todas estas herramientas está el ser humano, ¿verdad? Que en este caso pues quiere
expresar su pensamiento, transmitir algún mensaje. Esto está transformando, digamos, a la civilización a lo mejor, porque en todos lados hay comunicación, hay internet, de movimientos que surgen a partir de eso. ¿Creen ustedes que eso ha permitido que fluya todo eso que antes, quizá en otras generaciones, no se permitía? Yo de verdad que no creo, no soy tan... a ver, creo, como te decía previamente, creo que efectivamente sí ha generado una, no sé si ruptura, pero sí ha generado como un temblor, ¿no? Es decir, pero insisto, desde que tú pensás en los distintos medios, incluso en los distintos instrumentos, el telégrafo, el teléfono, luego la radio, la televisión, digamos, al inicio se pensaba, bueno, efectivamente, qué sé yo, con la tele, por ejemplo. Comenzó la tele y decía, bueno, ahora sí efectivamente nos va a permitir educar a las masas, nos va a permitir... Y en realidad yo siento que yo no lo definiría como un cambio civilizatorio. Creo que efectivamente sí es importante entender a las nuevas tecnologías como fruto de relaciones sociales, que esto es lo que generalmente se pierde de vista. O sea, entendemos la tecnología como un conjunto de aparatos electrónicos, pero nos olvidamos que esos aparatos electrónicos son producto de los seres humanos, pero que además efectivamente va a depender de los usos. Yo creo que, por ejemplo, es decir, puede generar mayor participación, pero no es la internet ni es decir, las redes sociales, es una sociedad que se está organizando y que en todo caso obviamente encuentra en el canal que le ofrecen las nuevas tecnologías una potencialidad gigante, ¿verdad? Y aquí lo podemos ubicar con el contexto de Rosenberg en Egipto en el 2011, Valladolid el domingo pasado, es decir, pero antecede a eso una sociedad que está organizada en torno a un fin común, digamos. Pero como cambio civilizatorio, yo tengo algo miedo de asegurarlo. Y de interpretarlo así. Siempre con esto de los temas, por ejemplo, a veces se ve en las redes que es como el trending topic es moda, ¿verdad? O sea, el trending dura lo que le dure a las personas, la euforia del momento, o depende del impacto que haya tenido la noticia. Entonces, tal vez se viene la pregunta de cómo se puede utilizar esta herramienta para que no sea un trending de un día, sino que efectivamente se puedan ver cambios, porque en otros países lo hacen. Y hablando específicamente de Guatemala, aquí tal vez es un poco más complicado y aquí se vuelve como el trending del día, y si fue con mucho impacto un segundo día, ¿cómo se podría utilizar eso? ¿O cómo podrían utilizar esta herramienta? Yo lo que te mencionaba antes es el hacer causas y empezar, esto crece orgánicamente, en realidad cuando hay una causa y digamos que fue un trending topic, pero lo volvemos una causa, le damos una cierta organización. Las herramientas valen, están ahí, están gratuitas, están para que nosotros les demos el mejor uso que podamos. Entonces, ¿qué sucede? Hay que saber cómo utilizar también el tema de las causas, donde yo invito a gente, donde también si hay algo que de verdad me está moviendo, yo no dejo de hablar de eso, no lo pongo un día, no lo pongo 2 días, le doy una cierta continuidad y la gente va a seguir pues atendiendo a lo que yo estoy diciendo si es relevante. En Guatemala hay casos en donde hay no más violencia, no más robos de celulares, cosas que constantemente están dando información, constantemente están subiendo cosas que son interesantes y la gente va siguiéndolo. No me extrañaría a mí que alguna iniciativa salga después de alguien que realmente le interesó el tema, por ejemplo, del robo de celulares, y que vayan organizándose, a lo mejor, qué sé yo, que juntarán firmas para solicitar algún cambio de alguna ley, pero que vayan con un objetivo, porque sí ahora en estos momentos lo que hacen es mucho postear, y cuando al final veamos la luz de que esto nos puede servir para decir, aquí hay un cambio que podemos hacer, seamos positivos y propongámoslo, la gente se va a unir todavía más. Entonces ahí es donde le veo yo mucha utilidad, y cómo la sociedad puede hacerse escuchar, cómo nosotros también podemos centrarnos de cosas como más auténticas, o no solo digamos que, por ejemplo, un medio tradicional se ocupa de cosas y no se puede ocupar de todas las situaciones nacionales. ¿Y qué pasa? Que nos permite esto enterarnos de ciertas cosas que a lo mejor no llegaron a cubrir ciertos medios y que pueden ser importantes. Entonces la gente tiene que entender esto también, que tienen una voz que la pueden usar, y mientras más propositiva sea y más positiva, van a causar un mejor impacto. Ahora, porque también están los que se ocupan de lo negativo, y eso pues a veces causa revuelo, pero no va a causar ningún cambio.
cambio, si de verdad nos damos cuenta que podemos causar cambios positivos utilizando esto, y los jóvenes también que tienen mucha fuerza y como mucho ímpetu y autenticidad, eso le da muchísimo valor a lo que puedan hacer. Yo creo incluso que, digamos, apuntando a lo que tú señalabas, creo que implica movilización de distintos actores. Es decir, implica, por ejemplo, los propios medios de comunicación, ¿no? A mí, una cuestión que efectivamente, donde efectivamente tú puedes medir los cambios es en el impacto que han tenido en la agenda mediática. Porque hasta no hace mucho decíamos, son los medios impresos los que marcan la agenda de los demás medios, ¿verdad? Y esto paulatinamente, esta hegemonía paulatinamente ha ido como, no ha cambiado rotundamente, pero digamos ya a los medios impresos les toca que mirar las redes sociales y en algunos casos han tenido que ver cómo introducir estos temas que están en las redes a su agenda. Entonces, en la medida que, por ejemplo, los medios comiencen a también retomar algunos de los debates que surgen en las redes, pero también que se involucren otros actores. Por ejemplo, tú no le podés pedir a una sociedad que se organice y luche si previamente no ha habido un debate en términos de derechos humanos, por ejemplo, de derechos, para no ponerle apellido, es decir, la cosa es, previamente tiene que haber justamente como esta convicción y este empoderamiento en derechos para que la gente se organice a partir de esta convicción. Entonces, yo siento que, insisto, pueden ser un medio con una potencialidad enorme, pero que nos obliga socialmente también a responder desde el rol que nos toca a cada uno, ¿verdad? Y ahí sí que la educación para mí es fundamental. Sí, por ejemplo, yo tomo el caso de Valladolid, que a mí me parece un caso bastante paradigmático. Un movimiento social que viene ya de hace un rato, pero que tiene incluso hasta una comisión de comunicación cuyo fin efectivamente es estar cubriendo las movilizaciones sociales y es el famoso ciberactivismo, ¿verdad? Es decir, están por fuera, están determinando qué pasa, digamos, si la información que va llegando no es fruto de una emoción profunda de estar en la movilización o es un hecho que efectivamente hay que darle seguimiento, y entonces efectivamente hay una represión el domingo pasado de la policía a los manifestantes, los medios ya se habían retirado y el tema se cuela en agenda por la Comisión de Comunicación. Entonces digo, claro, y sin llegar a extremos, ¿verdad? Porque tampoco vamos a salir de acá arriendo banderas, pero sí, pero insisto, a lo que voy, creo que es importante entender que efectivamente hay una potencialidad, pero que exige salirnos a veces de los lugares de comodidad, ¿no? Claro. Bien, hacemos una pausa, la primera de Diálogo Libre, y regresamos en un minuto. La vida es un privilegio que puedes disfrutar. Sácale provecho con tu tarjeta libre de Prensa Libre. Ahora con nueva imagen Platinum. Te da nuevos beneficios con la que ahorrarás en todo, menos en ser feliz. Nueva tarjeta libre. Un privilegio de suscribirse a Prensa Libre. Llamando al 1716. Gracias, continuamos en Diálogo Libre hablando sobre Internet y el cambio social. Quería preguntarles ahora, estamos comprendiendo cómo se va gestando el movimiento a través del Internet y las redes sociales, pero me asalta la duda, ¿qué pasa con las instituciones ya formadas, ¿no? Ustedes hablan de los partidos políticos, de las representaciones políticas como el Congreso o las iglesias. ¿Creen ustedes que están respondiendo, digamos, a la altura o en la dimensión que el ciudadano común está transmitiendo ese deseo de hacer, digamos, de actuar? ¿Están canalizándose las instituciones formales en este caso? Yo creo que se está haciendo un uso muy básico de lo que es el medio. En realidad, por lo menos ya están abiertos a escuchar, ya están abiertos a comentar ciertas cosas. Yo, para ser franca, no he visto en Guatemala alguien que lo esté utilizando de una manera en donde llame al diálogo de ambas vías, sino más que todo es como mucho comunicación, y hay muchísimas cosas que se pueden hacer creativamente para utilizarlo de una mejor manera. Sí, yo coincido con Wendy, es decir,
pero responde otra vez a un modelo de democracia o un modelo de participación política que tenemos en el país. Es decir, si tú convivís con un modelo que efectivamente ha sido bastante escueto, bastante cerrado, y que en general responde poco a las reivindicaciones de diversos sectores, las redes no van a cambiar eso. O sea, yo creo que efectivamente habría que hacer un cambio de mentalidad para que efectivamente las redes respondieran a ese cambio de mentalidad. Pero efectivamente, digamos, si hay crisis de un modelo, no de la democracia, pero sí de la representación que se produce a partir del modelo democrático. Y eso tú lo ves expresado más que nada en la población más joven, pero en realidad la deslegitimidad es como más generalizada. Y es por eso, justamente, es porque la gente al final termina pensando, bueno, si la democracia es ir cada 4 años a las urnas y tratar de seleccionar entre el candidato que es menos peor, lamentablemente, porque termina siendo como una elección en esos términos, digo, las redes, insisto, no van a cambiar esto. Yo creo que aquí lo que tienen que entender nuestros líderes políticos o religiosos, etcétera, es que tienen que comenzar a cambiar esa forma de entender la política, la participación social, la participación ciudadana, y tratar de ir respondiendo efectivamente, porque, insisto, o sea, lo que se ha hecho es decir, bueno, entonces ampliemos la cobertura, por ejemplo, ¿no? Entonces logremos que más gente tenga acceso a teléfonos, que más gente... Pero eso no cambia la cuestión de fondo, ¿verdad? Es decir, si de fondo tú no estás preparado para responder a las reivindicaciones sociales, ahí hay una complejidad. Y hay algo importante, perdón, antes de terminar este punto específico, es que no solamente es darle el espacio, no solamente es cambiar esto estructural, sino también tomar ventaja. Y creo que no se han dado cuenta de la oportunidad gigantesca que hay ahí de escuchar. Porque como en toda relación, creo yo que funciona mejor si uno pone atención, si uno escucha. Y ahí está la gente, ahí está el medio. Escuchemos y vamos a obtener ventajas para todos. Y justo ahí surgía otra duda. Relativamente tenemos una democracia bastante nueva, o sea, todavía nuestros papás son personas que les da miedo o les cuesta generar su libertad de palabra, libertad de expresión fuera de un ámbito que sea la casa. Y sin embargo los jóvenes ahora, ellos vienen ya, es como que hubiera sido una generación a otra totalmente distinta. ¿Cómo se puede unir esos tipos de generaciones que al final de alguna manera ambos están en internet, pero unos todavía muy reprimidos y otros con las ideas como muy dispersas? Yo creo que ahí es más un poquito pues yo creo social. Que esta es una de las primeras generaciones a las que nos ha tocado aprender de los más jóvenes, ¿no? O sea, veníamos transitando en un modelo de desarrollo social en donde se suponía, ¿verdad?, que los adultos trasladábamos conocimiento a los más jóvenes. Un modelo bastante adultocéntrico, por cierto, pero de todas maneras ese era como, digamos, cómo habíamos concebido el traslado de información de una generación a otra. Y es que justamente es nuestra generación y la de nuestros padres, etcétera, madres, la que ha tenido que, en este caso, pues ceder ese lugar de poder, porque ahora son los jóvenes los que de repente están como presionando con otra manera de comunicarnos, ¿no? Con otra plataforma, y muchos hemos tenido que justamente, bueno, yo porque efectivamente en el mundo en el que me muevo, que es el mundo académico, etcétera, pues no hay cómo hacerlo de otra forma, ¿verdad? Pero como generación creo que nos hemos sometido a ese sacudón también, ¿no? Es decir, tener que pensar que efectivamente ahora tenemos que aprender nosotros una nomenclatura distinta, ¿no? Pero yo ahí sí creo que es un esfuerzo otra vez de empezar a entender las dinámicas distintas, ¿no? Pero sí que pueda ser un espacio donde se debatan las ideas, y eso ahí yo creo que todavía por lo menos es mi percepción, hay bastante déficit. O sea, yo lo dialogo con mis estudiantes siempre. Participar no es poner un me gusta, es decir, yo siempre insisto en que cuando tú estés participando, pon tu opinión, no importa que si está bien o está mal, después habrá lugar para el debate, pero bueno, algunos todavía, y por ahí la población, yo no lo tengo medido y no sé si hay mediciones en Guate hechas de eso, pero
digamos que los términos de participación de la población de mi edad, por ejemplo, por ahí somos más de poner cuestiones más de análisis, algunos, por supuesto no todos, y no se pueden hacer generalizaciones, pero más de poner, qué sé yo, temas que están en la agenda, y de repente no son los temas que todo el mundo comenta o que todo el mundo le pone like, ¿verdad? Pero quizás, insisto, yo creo que es como irnos acostumbrando a una nomenclatura distinta y ver que es un espacio en el que si nos proponemos tenemos la potencialidad de poder participar todas y todos. Pero ahí quizás... Aquí también es una cuestión más de personalidad, porque nosotros sí hemos visto números, por ejemplo, para diferentes propósitos, en donde lo que sí vemos son tendencias marcadas a nivel mundial, en donde la gran mayoría que va a ver alguna noticia, alguna red social, cualquier tipo de estas cosas, va y lo mira, es como audiencia, ¿no? Y esa es como la gran mayoría de personas. Luego están los que opinan, que es ya un poquito menos. Y un poquitísimo menos los que ya emiten algún tipo de contenido. Entonces, como que esas son tendencias a nivel mundial. Lo que sí sabemos es que todo el mundo está viendo. Claro. Entonces, los que crean este contenido, los que participan comentando, igual tienen que saber que tienen una responsabilidad de, ya sé, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero tal vez sí sustentarlo un poquito, siempre, especialmente cuando son temas de una agenda nacional o de un carácter en donde uno, pues la opinión cuenta, ¿no? Y pues se va a tender a una tendencia o a la otra. Entonces, pues sí estar en eso, y las brechas, cómo las podemos ir cerrando. Nosotros, pues cuando Obama estaba en toda su estrategia y todo lo que él hizo, que pues por cierto utilizó muy bien todos los medios digitales, había algo muy importante en Florida para él, que era pues casi que donde ganó las elecciones en ese momento, y había mucha gente mayor, como gente muy retirada, y muchísima de la gente a la que había que hablarle ahí no se le llegaba por medios digitales, y para ellos ese era su fuerte también. ¿Qué hicieron? Hicieron una estrategia bajo la cual le hablaron a los nietos de estas personas. O sea, le dijeron, vas a ir a convencer a tu abuelo o a tu abuela de esto. Además de todo, utilizaron como el punto débil de esta gente, ¿va? Que no son los hijos, son los nietos. Es así como que lo que el nieto diga es. Entonces, a nivel estratégico y a nivel pues de esta como una herramienta, lo vemos y es un claro ejemplo. La gente entonces entró, participó, pero ¿por qué? El nieto fue el que le dijo, esto está interesante y funciona así. Y también para mí es evidente, yo que tengo hija y que tiene abuela, así como hacen lo que sea para estar en esa manera de hablar o en esa manera de comunicarse. Bien, muchas gracias. Hacemos el segundo corte en Diálogo Libre y regresamos en breve. La vida es un privilegio que puedes disfrutar. Sácale provecho con tu tarjeta libre de Prensa Libre. Ahora con nueva imagen Platinum. Te da nuevos beneficios con la que ahorrarás en todo, menos en ser feliz. Nueva tarjeta libre. Un privilegio de suscribirse a Prensa Libre. Llamando al 1716. Gracias, continuamos en Diálogo Libre. En esta oportunidad estamos hablando sobre Internet y el cambio social. Tenemos algunas opiniones en redes sociales. Betsabe, ¿qué nos puedes comentar? De las preguntas que se hicieron a los internautas, César Javier Fuentes dice que es un buen ejemplo, que un buen ejemplo fueron las manifestaciones de la institución del presidente de Egipto, refiriéndose a cómo se cambia en las redes sociales. Javier Teo nos responde sobre la pregunta de si el Internet es un buen espacio para hacer denuncias. Dice que sí, pero que a veces solo se queda en el anonimato, que muchos se apuntan a llegar al evento, pero a la hora de la hora no aparece nadie. También está Andy Ábalos, que dice, él sí apoya todo el tema de redes sociales, porque dice que muchas veces si se hace por los medios convencionales no se pone atención. En cambio, en una red lo pueden ver más personas, y con la presión de la población pues se cambia, ¿verdad? Que era justamente lo que hemos estado hablando. Escobar Iriarte dice que sin todo este tema de Internet y redes sociales ni siquiera podría hacerse estos diálogos libres. Sí. Eso es muy cierto. Efectivamente. Sí, llama la atención que
hay cierto pensamiento de que ahora se escucha más la red social que la persona que quizás está tocando a la puerta. ¿Creen ustedes que es así? Creemos que ya no es presencial, sino que la forma de canalizar esto pues debería ser, tiene más fuerza del lado digital. ¿Refiriéndote a comunicar? ¿O Sí, sí. Me llama la atención el comentario, creo que estaba más enfocado en protesta social o reivindicación social. Creo que es algo muy de los jóvenes ahora, de que sí, le ponen mucha atención a todo lo que está sucediendo y no están informados solamente de lo que pasa en nuestro país, están informados de lo que pasa en todos lados. Y realmente que ahí no hay límites, creo yo, que es lo que sucede. Y en estas generaciones eso es precisamente una característica, los límites ya no están y ellos buscan toda esta información. Otra cosa que sucede, al referirnos voy a poner más atención a lo que sucede en redes sociales, que alguien que venga y personalmente quiera interactuar conmigo, a lo mejor lo que sucede es que también estamos en una generación en donde el tiempo para hacer todo lo que hay que hacer es así como bien limitado y tú le pones atención a las cosas que quieres en el momento que quieres, y esa es una característica bien importante en donde ¿por qué tienen tanta fuerza las comunicaciones a través de los medios digitales? Porque están ahí en el momento que yo los quiero. No tengo que hacerlo en un momento determinado. Siento yo que eso es una cosa muy fuerte que sucede. Yo lo voy a llevar un poco más a las relaciones interpersonales, y ahí sí hay una, no sé si denuncia, pero hay un debate en términos de cómo efectivamente esta permanencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en las redes, de alguna forma ha ido como demeritando el diálogo, la presencia, ¿verdad?, la relación interpersonal. Pero yo es algo que lo vengo escuchando desde que inicié la universidad. O sea, y estoy hablando de los años 90 al inicio. De ahora estamos más enterados de lo que sucede en un joven de Asia que en lo que sucede con tu vecino. Y yo creo que, insisto, o sea, ahí tenemos varias opciones. Una es seguirnos quedando con la cuestión esta de sí, que qué mal, que demerita las relaciones interpersonales y que no sé qué, que es una postura y es válida y todo bien. Y la otra es decir, bueno, es efectivamente una tendencia importante en este momento cómo aprovecharnos de lo que nos está proveyendo en este caso la tecnología para generar otro tipo de diálogos y otro tipo de debates. Porque yo coincido contigo en términos de que efectivamente las y los jóvenes están informados. Yo no estoy tan segura si están comunicándose. O sea, sí es cierto que están atentos a a hechos que les van llamando la atención, y efectivamente ese hecho no tiene que ver solo con las fronteras de su país, porque están enterados a veces de hechos que suceden del otro lado del mundo, pero el problema es efectivamente qué diálogos se establecen a partir de esa información, y ahí yo tengo un poco de duda, ¿no? O sea, creo que todavía ahí hay que seguir trabajando. Críticas y detractores de las redes sociales hay de todos lados y por donde tú quieras, es decir, hay incluso, digamos, insisto, a mí me toca trabajar, ¿no?, con el tema, y una de las posturas es, efectivamente, las nuevas tecnologías te venden a ti como persona a nivel individual productos, o venden tu información a grandes empresas que se encargan de seguir fomentando el consumo. Y ahí hay una inquietud, ¿verdad? Pero insisto, es decir, el punto es, yo creo que como sociedad tenemos varios caminos, pero creo que a esta altura hay un potencial ahí enorme de qué podemos hacer con las redes, cómo las podemos utilizar efectivamente para nuestras causas. Y ahí hay otra reticencia, porque digamos, yo cuando dialogo me dicen, no, bueno, lo que pasa es que las redes también hacen que estés vigilado, como la lógica del gran hermano, ¿no? Todo el mundo sabe de tu vida, ya no hay intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Como el gran enemigo a conjurar. Y yo siempre contesto, ok, nos podemos quedar ahí, y entonces tú te quedarás en tu ostracismo, o tú puedes ver cómo te organizas y cómo entendés la herramienta para usarla para tus fines. Sí. O sea, yo creo que ahí, insisto, el problema fundamental, sobre todo en mi generación y la que me sigue para atrás, es que nos estamos negando a salir de nuestros lugares de comodidad, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a tener que acercar a la máquina? ¿Por qué? Pero... Y hablando de personas que sí utilizan algunas estrategias, ¿qué opinión merece las cuentas falsas creadas a veces por algunos personajes públicos? O sea,
a veces buscan contrarrestar esa ola y esa marea de comentarios con estas cuentas que en realidad no necesitan demasiada investigación para saber que la cuenta no es de un usuario real. ¿Qué opinión? Yo te diría que en las redes, igual que en la vida, no se vale no ser ético. O sea, para mí es como la misma postura que tú tenés en tu vida, aplicarla a la red, ¿no? Entonces, para mí eso es antiético. No sé si es un delito, pero sí por lo menos es antiético. Yo lo que pienso es que, como en la vida, la verdad siempre se llega a saber también, al final. Y en las redes sociales es más rápido. O sea, es mejor de verdad tener una ética, el hablar con la verdad. Y pues sí, tal vez como estrategia de contrarrestar algo que a mí no me gustó, hay otras estrategias que son más honestas y que son incluso con un mejor impacto, que es pues tener algún tipo de ya planificación para manejo de crisis. Si tú estás en la política, si tú estás en alguna posición en donde tu persona se va a ver expuesta públicamente, sobre todo en redes sociales, es ya inaudito que no cuente uno con un plan de crisis. Total. Pero empezar a hacer estas cosas que son falsas van a caer por su propio peso y, como digo yo, en esta era más rápido que nunca antes. Ya, a manera de conclusión, ¿qué recomendaciones o qué creen ustedes que debería contener esta alianza entre movimientos sociales o, digamos, ese deseo por cambiar, aliado con el Internet, que ya vino para quedarse y va a ser parte de nuestras vidas en adelante? ¿Qué buen uso se le puede dar a esto? Yo, como decía desde el inicio, enterarse un poquito más de cómo uno puede formar causas. Si tú estás en la onda de decir por qué estás, por qué puede ser bueno, uno puede hacerlo utilizando causas, sumando gente, proponiendo, y pues ahí usar la herramienta como es. Básicamente yo creo que se resume en eso lo que yo podría decir. Sí, igual. O sea, yo sí creo, voy a volver a decir lo mismo, pero las nuevas tecnologías son un producto humano. O sea, somos los seres humanos los que les damos los usos que cada uno va queriendo. Y entonces yo creo que el desafío es aprender a usarlas. O sea, la correlación de fuerzas, pues bueno, tarda más en cambiarse. Y probablemente en este momento de la historia haya una preponderancia de un uso comercial, si ustedes quieren. Pero la verdad es que los seres humanos tenemos la potencialidad de ir modificando eso. Y no es al revés, es decir, no es que las redes han cambiado la participación política. Creo que la participación política o la forma como ejercemos la política es la que va a ir cambiando justamente la forma de uso de las nuevas tecnologías. También el tema de la educación es como transversal en este debate, ¿no? Total. A los adultos sobre todo, ¿no? O sea, a los más adultos. Entenderlo es vital, por lo menos para no quedarse así como afuera de la jugada, porque pues ahí van a suceder muchas cosas interesantes de ahora en adelante. Y saber que hay controles, también para los adultos es bien importante a veces, porque hay mucho miedo, ¿no? ¿Qué hacen mis hijos y mis hijas en esa cosa todo el tiempo? Pero saber que hay controles, que hay regulaciones, que el desafío es hacia nosotros perder el miedo. Fundamental. Perfecto, bien, queremos agradecerles sus opiniones, el aporte que ustedes nos acaban de dar en el Diálogo Libre. Hemos terminado esta emisión, agradecemos su audiencia y será en una próxima emisión. Gracias.